Continuamos nuestra travesía por Europa Central adentrándonos en los meses de verano, esta vez visitando Alemania para mostrarles la belleza urbana de este importante país. Mi llegada a Berlín fue emocionante y llena de nostalgia, ya que había visitado Alemania anteriormente, hace 3 años, pero esta vez me dirigía a la capital del país. Después de una breve estancia en Múnich, me sentía ansioso por volver a sumergirme en la cultura alemana y explorar la vibrante ciudad de Berlín. Desde que llegué al aeropuerto de Tegel, me sentí abrumado por la energía de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, con personas de todas partes del mundo hablando diferentes idiomas y disfrutando de la atmósfera única de Berlín. Mi primer destino fue mi alojamiento en el distrito de Mitte, donde me sorprendió la arquitectura impresionante y la historia que se respiraba en cada esquina. Pude ver el icónico muro de Berlín, que había separado la ciudad durante décadas, y visitar el Memorial del Holocausto, un lugar conmovedor que me recordó la importancia de recordar y honrar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En la República Democrática Alemana, también conocida como Alemania comunista, se estableció un sistema político y económico basado en el marxismo-leninismo y dirigido por el Partido Socialista Unificado de Alemania. A lo largo de su existencia, que abarcó desde 1949 hasta 1990, la RDA experimentó una serie de cambios y eventos que dejaron una marca indeleble en la historia de Alemania y del mundo. Uno de los datos curiosos sobre la RDA es que tenía su propia moneda, el marco de la RDA, que era utilizado exclusivamente en el territorio de la República Democrática Alemana. Esta moneda era inconvertible y tenía un valor artificialmente fijado por el gobierno, lo que llevó a una serie de problemas económicos y a una creciente escasez de bienes de consumo.
Otro aspecto interesante de la RDA fue su sistema de educación, que se basaba en la ideología comunista y en la enseñanza de los principios del marxismo-leninismo. Se fomentaba la participación activa de los jóvenes en organizaciones como la Juventud Libre Alemana, que servía como un instrumento de control político y social por parte del gobierno. Además, la RDA fue conocida por su extenso sistema de espionaje y represión, encabezado por la temida Stasi. Esta organización se encargaba de vigilar y controlar a la población, llegando a infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad y a utilizar métodos de intimidación y tortura para silenciar a los disidentes. Mi llegada a Alemania fue todo un descubrimiento. El primer día que puse un pie en tierra alemana, me sorprendió la gran cantidad de parejas mixtas que vi por las calles de Berlín Oriental. Mujeres alemanas caminando de la mano de hombres de origen extranjero, parejas que desafiaban las barreras culturales y se unían en un amor que trascendía las diferencias. A medida que me adentraba en la ciudad, también me llamó la atención la presencia abrumadora de los kebabs. En cada esquina, en cada barrio, en cada rincón de Berlín Oriental, había un restaurante de kebabs. La comida turca se había convertido en un ícono de la ciudad, una fusión de sabores que conquistaba los paladares de locales y turistas por igual. Oh my God! En el ámbito cultural, la RDA también dejó un legado importante, con la creación de una serie de manifestaciones artísticas y literarias que reflejaban la realidad de la sociedad comunista. Un dato curioso sobre la RDA es que, a pesar de sus intentos de mantenerse aislada del mundo occidental, muchos ciudadanos de la República Democrática Alemana buscaban desesperadamente escapar hacia el lado occidental del país. Este deseo de libertad y de una vida mejor fue uno de los factores que eventualmente llevó a la caída del muro de Berlín en 1989 y a la reunificación de Alemania en 1990.
La República Democrática Alemana fue un experimento político y social que dejó huellas profundas en la historia de Alemania y del mundo. A través de su sistema económico, educativo, represivo y cultural, la RDA mostró los retos y las contradicciones de un régimen comunista en un mundo bipolar y en constante cambio. Descubrí la historia de una ciudad dividida y reunificada, de un país que había superado sus heridas del pasado para construir un futuro democrático y próspero. Mi segunda vez en Alemania fue una experiencia increíble y enriquecedora. Berlín me sorprendió y me cautivó con su historia, cultura y diversidad. Me fui con el corazón lleno de recuerdos y la certeza de que volveré a esta maravillosa ciudad en el futuro. Alemania siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Continuaremos nuestra travesía por Europa Central, maravillándonos con nuevas sorpresas. Esperamos que nos acompañes en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyándonos. Gracias por ser parte de nuestra increíble comunidad.